Señor presidente de la Academia Argentina de Letras, doctor Pedro Luis Barcia, señores académicos, amigos. Nuevamente en esta casa recibo un reconocimiento a mis relaciones con las palabras. Hoy, por generoso acuerdo, la Academia Argentina de Letras ha decidido mi incorporación como miembro de número y el derecho a un lugar cuyo apelativo, José Hernández, es símbolo de una obra que exhorta nuestra poesía, distinciones ambas que me exceden. Gracias por acompañarme en este día, por muchas razones irrepetibles para mí. Gracias al poeta y narrador Rodolfo Moda y a quienes propusieron mi nombre, tal vez con la expectativa de un beneficio mensurable para la tarea del cuerpo académico, esperanza que me temo es algo incierta. Y gracias a los miembros que aprobaron con su voto, considerando razón suficiente para ello la entrega a la poesía, único activo que puedo exhibir. Las reflexiones y vivencias que he traído y que en parte adelanté hace años en publicaciones ya desaparecidas, llevan como título Memoria Fraterna de H.A. Murena. Este tiene origen en la amistad viva en el tiempo y en la intención de rescate, tal vez parcial, de un hacedor cuya honestidad intelectual rindió al espíritu su talento en un medio ácido al que finalmente entregó su vida, no su alma. Dentro de poco se cumplirán 40 años de su oscura inmolación y pese a la aparente distancia comprendo, inmerso en la vertiginosa irrealidad que hoy soportamos, cuánta verdad, cuánto desprendimiento rigieron tanto su prospección de nuestra literatura como la del país real. Es cierto que muy poco sabemos del valor de nuestra obra y de nuestros contemporáneos, y que de pronto pudieran hallarse las virtudes que no existen más que para nosotros por ahora, y de pronto esconden méritos que solamente los años destacarán. Pero es posible asimismo que los rasgos de una personalidad literaria superior no sufran esos avatares. Están allí, en lo escrito, datos inmutables y objetivos. Tal lo que el recuerdo de Héctor Murena nos devuelve. Una inteligencia excepcional y fecunda, dones versátiles y sobre todo la conciencia de la misión del ejercicio de las letras, la literatura como intermediaria entre el mundo de la inmediatez y el de la espiritualidad liberadora. Y agregaba comprensiva y lúcidamente Alberto Gilbert, testigo privilegiado. Ciertos espíritus se instalan más allá de los interrogantes convencionales, porque son movidos por un campo de reflexiones tan exigentes y vastas que aún la autodestrucción parecería sin importancia. La palabra autodestrucción arroja su sombra sobre cualquier acercamiento a esta obra y resuena ominosa desde las comprobaciones que ya brillaban en La Vida Nueva, su primer libro. La obra de Murena soporta en estos días los avatares de silencios completos y rescates parciales, propios del interés de antagonistas de variado origen y por la habilidad de grupos cuyas manipulaciones consideró un deber señalar, pero desde una posición tan frontal que se aproximaba al suicidio literario.
Una relectura de sus combativos ensayos, sobre todo los reunidos en Homo Atómicos, ayudará de inmediato a comprender por qué fue y aún es presa marcada por distintas cofradías. Confió en una literatura asignada por el espíritu, mala palabra, palabra contra la época, y llamó por su nombre literatura traicionada a la que se apoya en muletas ideológicas y adherida a oscuros servicios tiene casi siempre relación subordinada a la flexibilidad moral de sus voceros. Estos ataques, otros altamente irritantes, su rápido encumbramiento y su protagonismo han contribuido al desinterés o repugnancia por una honesta valoración, y ya sabemos qué riesgos acechan en nuestro país a los huérfanos de esta especie. El ensayo sobre subversión, publicado mientras la década del 60 corría hacia infiernos sucesivos que no imaginábamos, dejó con claridad repulsiva su posición y su examen descarnado. Quiero recordar un fragmento significativo. La propaganda, en realidad, persigue y obtiene en sus clientes un conformismo, pero no una creencia. ¿Cuál es el conformismo que buscan en el hombre contemporáneo esos dos movimientos de propaganda conocidos como capitalismo y marxismo? El capitalismo y el marxismo se proponen por igual obtener de mí un conformismo respecto a la violencia. El capitalismo, con lo que una clase dirigente comparativamente exigua mantiene en la alienación y en la frustración social a millones. El marxismo, primero respecto a esa violencia que preconiza abiertamente, porque según se ha dicho es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Y segundo, respecto a esa violencia con que una vez en el poder reifica y aliena a sus súbditos en un sentido total. La violencia de la propaganda, pues, es ejercida por ambos para provocar un conformismo. Pero cuando la propaganda se dirige a un hombre de letras y le exige que se comprometa con la imagen fija que ella postula, su presión alcanza un máximo. El compromiso significa que yo haga por mi parte violencia para propagar la violencia de una propaganda que encubre un sistema de violencias. Aguda defensa esta de la integridad y la libertad del creador. La capacidad de trabajo de Murena y su energía una vez elegido Blanco fueron envidiables. En las pausas siempre tuvo tiempo para fundar y dirigir publicaciones, traducir, escuchar, alentar y aconsejar que tantos aprovechamos. Fue también el animador irreemplazable de los programas Diálogos en la Ciudad e Imagen, Voz y Silencio de Radio Municipal, dirigida entonces por Ricardo Constantino, tenaz e inspirador, puso a disposición del grupo que reunió en distintos momentos, primero en emisiones desde el Teatro Colón y después desde el Teatro San Martín, Alberto Gilby, David Fogelman, Enrique Pesoni, Sara Gallardo, Ezequiel de Olazo, Alicia Justo, Jorge Paita, entre otros. Hacia 1970, por generosas invitaciones me uní y durante algo más de un año participé en los diálogos, verdaderos torneos movilizados tanto por la pasión de Murena, la erudición y el pragmatismo de Gilby, como por el magisterio espiritual de Fogelman, el que años después, en el prólogo
del secreto claro precisaba: la atmósfera de esos diálogos es el aire, a veces diáfano, otras brumoso, de los temas perennes, la razón y la fe, la dolorosa pasión y la liberación, el camino, el verbo. Es el aire tenue e intenso de la morada filosofal del hombre. Una digresión. Este libro, El secreto claro, recogió solo 25 de los innumerables encuentros, recuperados gracias a providenciales grabaciones de oyentes hechas durante su difusión. Porque lamentablemente el cambio de los tiempos arrasó con estos y muchos otros registros un verdadero archivo de la palabra atesorado por la emisora durante años. Las cintas fueron borradas y hasta hoy nadie ha señalado a los culpables. Sabemos, sí, quiénes son las víctimas, que se cuentan por miles, a las que les fueron negados aquí y en el exterior luminosas indagaciones prontas a alcanzar su publicación, como estaba programado. Es difícil, muy difícil pensar en un accidente. Hacia agosto de 1972, fuera del país, recibí su sexto libro de poemas, publicado un mes antes, Un bárbaro entre la belleza. Con calma suficiente para la relectura, hice un repaso de la poesía reunida en sus otros libros, La vida nueva, El círculo de los paraísos, El escándalo y el fuego, Relámpago de la oración y El demonio de la armonía, con la intención de ampliar un breve ensayo publicado años antes en Señales. Al tiempo que recorría los poemas, mi intención fue girando hacia una posible antología y los apuntes reunidos se aproximaron a un prólogo. Y todo se aclaró y quedó firme. El panorama del conjunto afirmaba una rica, lograda materia que exigía tiempo a la atención que le hiciera justicia. Quería su opinión y le envié los borradores, comentando la conveniencia de agregar datos biobibliográficos y un posfacio quizá que reuniera los juicios que juzgásemos significativos. Murena dejó correr algún tiempo y respondió con una gema del mejor pesimismo, o quizás realismo, como para desalentarme. Conservo la carta y copio el párrafo. El proyecto de antología dice: muy bueno, ha venir su imagen por el momento, porque hasta es difícil publicar libros en prosa. Esperaremos, y entre tanto la poesía en general, gran señora, te agradece el esfuerzo. Nótese la aclaración en general, un matiz de genuina humildad que ni aún en diálogo de la más clara amistad y reserva dejaba de precisar. El proyecto quedó en eso hasta su muerte en 1975. Ese mismo año fueron publicados En el águila que desaparece, sus poemas finales, y en medio de la pelea entre la compasión, el azoramiento y la pena por las circunstancias, completé la selección agregando 11 poemas de ese libro de agarrador. Como lector, como divulgador no solicitado, y siempre conmovido ante la detección de lo que Francisco de Aldana llamó don celeste, la poesía indefinida que ilumina a través, he celebrado a distintos Murenas. Sus libros revelan vaivenes, cambios, las facturas profundas de un poeta que en busca de la espiritualidad liberadora fue desgajándose, cediendo partes de sí, canjeando con lo oscuro, una angustiosa indagación empedrada de riesgo
que a su vez implican la aventura incierta de luchar con potencias desconocidas. Estas palabras de Norberto Silvetti Paz tocan, como Girri al comienzo de esta memoria fraterna, el punto doloroso, el camino que Héctor Morena agotó. Poco antes de morir, de seguro ya cambiado, irreconocible, confió a Jorge Capello, muy fiel amigo, que por las noches apoyaba su frente en el suelo y permanecía horas así, sin poder articular palabra. Esa escena, para alguien que hubiese retenido a Llurena de los ensayos, de las lúcidas argumentaciones, de los diálogos, de las palabras que iluminaban el posible rumbo de nuestra identidad en tanto sudamericanos, me ha perseguido durante muchos años, quizás sin razón. Tal vez era parte inexcusable de su deriva hacia lo que él llamaba espiritualidad liberadora, su infierno personal. Desde La Vida Nueva, publicado en 1950, la inquietud de Morena llevó a la poesía algunas constantes: la ruta del cambio interior, sus peripecias, el acceder tanto a los planos del sueño como a la genialidad de lo real, que si bien recorren el resto de su obra, lo hacen en función ejemplificadora, como datos de experiencia, y en la poesía, en cambio, como iluminación, ascesis. El hecho de haber dado a la poesía el mayor espacio en su obra debería alertar a los que tienden a definirlo como ensayista y narrador, aún reconociendo esas valiosas contribuciones. Con ese primer conjunto de una madurez realmente inusual, Morena avanza alejándose de lo que se llamó la generación del 40, distante de los juegos verbales de aire surrealista y trémulos neorrománticos con que la crítica identifica habitualmente a ese grupo. La voluntad de encontrar un tono universo para esos poemas que querían expresar una nueva vida lo guió certeramente en ese y en el siguiente libro, El Círculo de los Paraísos, donde sin embargo descrecen el ímpetu dramático y el suceso formal que se habían erigido en signos claros de la apertura de otro camino, acercándolo a obras emblemáticas de ese periodo. Porque es justo señalar que las banderas no fueron llevadas en soledad. Ciertas figuras atípicas, es necesario marcarlo, que difícilmente pueden ser encasilladas en el 40 o pueden serlo solo a medias, y otras desclasadas a las que se trató de situar en imaginativos recodos de nuestra historia poética, atendiendo no a las conexiones estilísticas, a sus vertientes, maestros, coincidencias psicológicas, ideológicas, de formación, sino a la fecha de sus primeras publicaciones, un uso extendido. Son paradójicamente las que han seguido tendiendo líneas de continuidad naturales, no antojadizas. Son ellas las responsables de la prolongación de las características diferenciadoras de la poesía argentina dentro de la lengua. Hoy, como ayer, lo fueron Lugones, Banch, Borges, Molinari, Mastromarde, Gonzalo Tuñón, Marechal, entre otros que no son temas aquí. Y cabe inferir que en el futuro también. Nombrar a algunos, olvidar a otros, parece ser el riesgo de este tipo de reflexiones. Mejor sería detenerse en este punto para no despertar celos o furores en personas que, habiendo rebasado los 60 años, debieran mostrar accesos de santidad
en lugar de actitudes apocalípticas cuando, por ejemplo, no encuentran su nombre en una antología. Pero temo que ello haría sospechar matices mezquinos de los que carezco. En mi condición de poeta y reitero no de crítico, adelantando disculpas tanto por la reducida actitud analítica como por las limitaciones que pudieran surgir de mi simple forma de apreciar, quiero nombrar solo 4 figuras de las que antes llamé atípicas y cuyas influencias agrego a la de Morena como benéficas y reconocibles en los más destacados poetas de la generación que les ha sucedido. Alberto Gigli, Joaquín Januzzi, Olga Orozco, Juan Gelman. Personalidades disímiles en extremo, acaso antagónicas, que prueban la rica variedad de nuestra poesía, que por supuesto sus obras no agotan. Es sobre todo la capacidad generadora, su calidad de guías, puntos de partida o cabezas de escuela lo que importa resaltar. Otra digresión. Siempre que puedo, creo importante recordar que las obras de los nuevos no podían haberse expandido sobre el mapa de Hispanoamérica, donde brillaban cada vez más Vallejo, Neruda y exiliados como Luis Arnúbal, sin los nutrientes de la poesía de lengua inglesa, alemana, francesa, italiana, cuyas obras centrales fueron beneficiadas aproximadamente desde 1940 por ejemplares versiones castellanas realizadas por integrantes del grupo mencionado o cercanos al mismo. Es interesante señalar que este aporte se realizó casi sin excepción fuera de España. En la nota preliminar del contenido del Escándalo del Fuego, Morera se refería así a este verdadero libro de ruptura. La mañana del 26 de noviembre de 1958 no tenía intención alguna de acercarme a la poesía, carecida por otro lado de cualquier idea o nota para escribir. Lo que ocurrió por la tarde no figuraba en mis proyectos, pues repentinamente me puse a escribir poemas. Esa tarde escribí 14. Los escribí en un solo impulso y no requerían retoques. Me llamaba la atención que apenas tuviesen vínculos con mis poemas anteriores, pero supuse que era un incidente concluido. Pero en los 7 días que corrieron, hasta el 4 de diciembre, solo pude escribir poemas. Me hallaba absorbido por el estado de que el prodigio se había adueñado de mí. Un objeto cualquiera, una frase oída al pasar, un rostro desconocido, se expandían en forma infinita, provocaban en mí tensiones sucesivas. Debo hacer notar que todo ello constituía una experiencia angustiosa, pero acaso era peor el sufrimiento de los intervalos, agrega, en que la tensión amenguaba. Me sentí abandonado por algo precioso, insustituible. Al cabo de 8 días el proceso tocó su fin. Como vestigios, pálidos vestigios, quedaban alrededor de 60 poemas cuya versión definitiva difiere de la inicial solo en contadísimas palabras. Y termina diciendo que se decide a publicarlos, en cierto modo, como si fueran de otra. Recorrer ahora los versos del Escándalo del Fuego exige repensar hasta dónde se justifica la designación de trance de escritura automática, con que él mismo intentó definirlo algunos años después,
cuando parece claro que todo se ordenó detrás de una particular búsqueda de la identidad espiritual. El oído atento a la probable voz del alma que se manifiesta lejos del juego y los mecanismos verbales y deriva hacia una orientación de orden sagrado. Enrique Pesoni, excelente crítico, señaló que esos poemas no solicitados lo asombraban por su brusca aparición y también por los insólitos estímulos a que respondían, por su resistencia a ser modificados. Este es el futuro, decía Pesoni, a partir del cual cambia su rumbo el poetizar de Morena, desgarrando su instrumento y mostrando de qué están hechas sus entrañas, arranca de él una límpida, desolada nota. Ante ella retrocede el intelecto, la imagen fluye libre de su vigilancia y el verso adquiere ritmo entrecortado y violento que brota como escándalo entre el orden, porque no sigue los cánones del pensamiento, sino los del hablarse a solas. Este poema es ejemplar en ese sentido. Todo aquello que no tengo es lo que poseo. El mar de los crepúsculos, el amor que arrojé como el pródigo, la impasibilidad del gato, la belleza que alguna vez de mí surgió, el infinito tapiz. Pero este pelo que aún me queda, estas manos en que me aferro a la costa del ser, estas vísceras que sueñan en la cárcel de mi alma, este cuerpo que se hiere, esta muerte mía, no la poseo. Relámpago de la Adoración y El demonio de la armonía. Estamos ante dos libros claves y apenas 2 años nos separan. Es probable que formaran en su origen un díptico, más ácido el segundo y más ceñido a una larvada contenida emotividad el primero. De haberlo decidido así, el autor podría ser justamente señalado como un texto central que afirma un lenguaje y perfecciona variaciones de intensos momentos de la vida nueva y el círculo de los paraísos, el relámpago de la adoración, y avanza en el demonio de la armonía a partir de la escritura reveladora e intuitiva que sostuvo la exploración de sí mismo y de lo real en el escándalo del fuego. Si bien aquellos poemas configuraban una interesante experiencia, lo llamé antes un libro de ruptura, y creo que adecuadamente la estructura formal inaugurada allí se ofrecía como logro. El relámpago de la adoración es diferente. Aquí Morena asume el difícil trabajo de someter a una palabra de mayor carga emotiva el rigor del concepto. Y siguió con una línea de cierto desaliño. Este es visible tan solo en los momentos en que la densidad del contenido necesitó de una forma flexible. Y la referencia a la forma, que en estos poemas puede parecer en exceso imaginativa, no lo es. A pesar de la aparente libertad, se advierte el cuidado en mantener un ritmo, en no exceder un determinado número de sílabas, la voluntad de estilo que pugnaba en los poemas más logrados del escándalo del fuego. Las palabras realidad, lo real, irrumpen desde la apertura como presencias no forzadas, y la transmutación en materia poética se opera naturalmente, sin la presión de ninguna retórica, uniendo a veces elementos
de esa realidad que solo en la superficie parecen extrañas. Este poema abre el relámpago de la duración. Grave es no saber amar lo fortuito, lo trivial, un río que despierta, la cinta que los amantes olvidan, o la hoja yerta de periódico a la que el viento arranca astral belleza en una calle crepuscular. Difícil se torna tolerar la voz del cuerpo, su pavor, las caídas, el insensato rumor que día a día susurra que hemos de morir en el trémulo oído de nuestra alma inmortal. Y también en medio del poema que otros ven como vida, cometa errante o camino que se busca y no se encuentra, todo se detiene repentinamente. De abominación se cubre la íntegra esfera, cae la pluma, vacila sobre el poetizar, pez que sus huevos siembra en las aguas envenenadas de una época sin piedad. Pero hay momentos como aquello, por ejemplo, en que de improviso alguien con un nombre que no es nuestro nos llama y nos desnuda, nos da un atisbo de inenarrables dimensiones de nosotros mismos, nos separa y cada cual se pregunta entonces, ¿qué es? ¿Quién lo forjó? ¿Para qué le infundieron el latido de estrella con que sobresale en un caos gastado y oscuro? Este primer poema resume en cierta medida las características del relato. Acercamiento y aceptación de lo real, examen de la situación y finalmente deriva hacia un nivel de negación donde el poema, la poesía asoma como refugio junto a lo sagrado. Cuando Molina opone su interioridad a la existencia del mundo real, hay en este gesto cierta delectación romántica. La antítesis siempre se resolvió para el poeta en forma negativa y la derrota, en este caso, sirve para anotar la desintegración del contorno, lo degradante y antinatural de ese caos gastado y oscuro. Si se acepta que en todo rechazo hay, consciente o no, una voluntad ordenadora, este es quizá el rasgo predominante en Relámpago de la Duración. Leer los versos del demonio de la armonía es como entrar en un caos aparente de imágenes donde avanzamos estrechos, obedeciendo a impulsos diferentes. Unas veces nos proyectan largas frases de lento transcurso, otras frases y aún monosílabos como descargas eléctricas. Pero en la mente, es decir, en otro tempo que el del verso, va figurándose un proceso que reconocemos. Sus momentos son una representación del mundo, exilio de los humanos, un estallido de lo absurdo, o mejor la inminencia de su revelación, un despojamiento del hombre, ansioso de admitirlo y reconocerse en él. ¿Llega de veras, pregunta Pesoni refiriéndose a este libro, a la inmersión final, a esa unión que es al mismo tiempo disgregación y reconocimiento del yo? Pero no hay unión, concluye. Lo que pareció trance místico se muestra a lo sumo como empecinamiento ascético. La plenitud se anuncia una y otra vez. El hombre tiende hacia ella, pero al cabo nada es
sino gemido impotente. Hay un poema iluminador en esa oscuridad. ¿Recuerdas el momento en que los días yertos, bajo el antifaz de lo igual, se incendian repentinamente, se levantan, a las tierras retornan en polvo misterioso, transmutados? Esas grutas umbrías, suave agua lustral, hablar con silencio, una pérdida sagrada, la muerte hermana, y también todo lo que anota el lúgubre escriba. Pero aquellos a quienes una vez de verdad amamos, para siempre están en nosotros. Una comarca de nuestra sangre son el alvéolo incesante, es la tuya, mi mano, cuando en la mañana se extiende y acoge la ráfaga, la luz, el sonido. A Jorge Capello, narrador talentoso y amigo hasta el minuto final, le debemos algunos comprensivos, profundos juicios sobre el cierre de la época de la obra poética de Morena, en sus dos libros finales, F.G., un bárbaro entre la belleza, y El águila que desaparece. En el primero atribuye Morena sus propios poemas a un ser de ficción, Flavio Gómez, lo que lo autoriza a comentarlos como Morena y a narrar y comentar aspectos de la vida de Flavio Gómez que le está vinculado a la ficción por lazos de amistad. Los comentarios son en realidad una ampliación de los poemas, puesto que de cada poema y su comentario resulta una unidad con valor autónomo, un género particular con iluminaciones propias, hasta el punto de que no pocas veces el término comentario, en su acepción corriente, se vuelve poco comprensivo de la realidad poética que expresa. Esto explica en parte el hecho tan extraño de que un autor atribuye sus poemas, en general lo más entrañable de la creación literaria, a un ser de ficción. En este libro el poema es la unidad superior del poema y comentario, pero esa complejidad formal, compleja solo en el resumen, no en la lectura, tiende al mismo tiempo a subrayar otro hecho, a saber que para Morena tan de ficción es Flavio Gómez como Morena. Deseo admitir, así como admito mi admiración y alguna deuda poética frente a los en general negativos o renuentes comentarios que al momento de su publicación recibió este libro, que creo en los 26 poemas que lo integran como se cree en el punto culminante de una obra injustamente golpeada, castigada por razones no literarias, no críticas, como las que mencioné al comienzo. Pienso que en la poesía contemporánea no existe obra similar en el plano de la estructura, pero también pienso que esos poemas no necesitaban la falsa atribución ni los muy extensos comentarios. Esos poemas alcanzan una región de equilibrio entre belleza y sabiduría dentro de un particular tono de serenidad, para lo cual no era necesario más que la traslación del espíritu a los signos, a las palabras, o sea, la presencia de ellos mismos, desnudos, sin artificios, sin la ayuda del supuesto escoliata. De todos modos, muy pocos han llevado a la indagación el examen alternativamente frío y apasionado a tal profundidad, el alma a tales peligros. El poema titulado Noche
deja ver la herida del descenso. He visto morir a una pantera y en sus ojos luchaban la vergüenza y el cielo. He visto morir un poema en un amarillento papel. ¿Hace cuánto que desaparecieron todos los árboles, todos los pájaros, los reyes de la realidad que me visitaban? Pronto tendré 50 años y la belleza no me fue concedida. Rápida, como un murciélago cae la noche. Mientras duermes, la fe batalla por la inexpugnable nada. Cito nuevamente a un testigo privilegiado. De esta sutilísima trama de lirismo tenso y preciso, de mirada mental y sentimental, de absoluta economía expresiva, de una música que parece querer la síntesis, hacer música a fin de que sus acordes suenen con una nitidez más libre, fulmínea y apacible a la vez. De tal trama no vacilaría en decir que configura un acontecimiento como no muchas veces se ha dado en nuestra poesía. Estas palabras, las de un hermano saludando, los poemas finales de un hermano querido, son secas, justas. El autor de Casa de la Mente señala virtudes de El águila que desaparece, el libro nacido como diario de la muerte cercana, que son al extremo valiosas porque resumen lo que él esperaba de un poema y que tantas veces repetía. Las mismas no se subordinan entre sí, sino que actúan en zonas delimitadas por el hacedor y alcanzan ese equilibrio mental, sentimental, que contiene y guía la expansión del espíritu hacia su desembocadura y confrontación con la realidad. En El águila los poemas se mueven como latidos insistiendo una y otra vez: el tiempo se acaba. El vaciar el río de lo inexpresable en la débil palabra que nos fue dada. Alada, dice, no se la llama. El hada acude cuando quiere. Uno se arrodilla, rompe la impalpable jaula que lo rodea y si ella lo mira, canta. Solo, atento, no hay que estar preparado. Sobre esos poemas sobrevuela el silencio. La economía expresiva que Gilbert destaca, extiende líneas, roza un lugar sin respuesta donde cesa todo contacto con el mundo y comienza la disgregación. Por las noches, recordemos, reclino la frente en el suelo y me quedo horas así, sin poder articular palabras. Ahora siento como si de pronto los sitios de la memoria y el afecto se hubieran iluminado y allí, con algunos libros a la vista y las manos delante, los dedos entrecruzados, los ojos mirando a través y hacia los años que nos gastarían, el pelo y el traje negros, Héctor Morena, obra de sí mismo, desde el nombre, espera su turno. Así quiero recordarlo. Fue en un tiempo harto de vileza y gregarismo, un puro de actitudes suicidas, ya lo dije.
un creador confiado en el espíritu, solitario de profunda religiosidad y también un romántico, definición que él hubiera rechazado. Aunque para extender esto último es imprescindible ir a sus poemas, enfrentarnos, dispuestos tanto al respeto como al goce de la poesía alcanzada. Escucharemos su voz verdadera, la que el tiempo no reducirá. Gracias.